Entonces, pues si quieren, pues nos ponemos de pie y vamos a empezar con una pequeña oración. Del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos en tu presencia, en tus manos. Llénanos de tu Espíritu, llénanos de tu amor, tu luz, llénanos de sus 7 dones. Que podamos vivir bajo tu mirada como hijos tuyos. Padre nuestro que estás En el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vamos a tratar de poder dar una vuelta a nuestra vida espiritual, de ver cómo el Señor quiere que vivamos bajo el soplo del Espíritu Santo, cómo el Señor quiere que seamos sus hijos y que podamos pues, justamente vivir con Él. Entonces el tema es este, vivir bajo el soplo del Espíritu Santo. Ahí para empezar pues esa cita de San Pablo a los Gálatas: si el Espíritu nos hace vivir, dejémonos guiar por el Espíritu. Veremos que a lo largo del curso pues que al final resume muy bien lo que es nuestra vida espiritual. Entonces primero quiero presentarles un poco las clases. Primero la meta. ¿Por qué estudiamos justamente el Espíritu Santo? ¿Por qué estudiamos la manera de acogerlo? Se resume en lo que la pregunta de la Virgen: ¿cómo se podrá esto ya que permanezco virgen? El Señor le va a responder: Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Sí? Buscamos saber cómo el Señor nos da el Espíritu, buscamos saber qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida para poder cooperar mejor con la manera en que Dios quiere actuar en nuestra vida. ¿Sí? Si Dios quiere hacer de mí la madre de su Hijo, pues no me voy a preparar de la misma manera que si Dios solo quiere que yo ore por eso, o que si Dios quiera que yo sea el Mesías, no voy a vivir las cosas de la misma manera, no las voy a acoger de la misma manera, y no voy a cooperar de la misma manera. Y entonces, la meta de la clase es conocer mejor al Espíritu Santo, la manera que actúa en nuestra vida, pero para poder cooperar más, ¿sí? Sabiendo cómo Él pasa a través de mi vida, pues entonces me voy a poder adaptar, voy a poder justamente secundar su acción de manera mucho más profunda y mucho más fuerte. Y por eso no debe de quedarse solo en un conocimiento exterior, intelectual, sino poco a poco de transformarse justamente en una experiencia de Dios, en la que voy a poder saborear la manera en que el Espíritu Santo pasa en mi vida. Entonces, los temas, vieron en el póster, vienen todos los temas, más o menos están ordenados de esta manera. Primero,
el don del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué es esto? Y después, ver cómo yo voy a acoger el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo es una persona que es diferente de mí. ¿Cómo la voy a acoger en lo más hondo de mi corazón? Después, no es solo que lo acojo, sino que su presencia me tiene que llenar. ¿Sí? Y llenar y transformar. Es decir, que no solo me va a llenar, sino que por llenarme va a empapar pues mis acciones, va a empapar las dimensiones de mi vida. Y una vez que me empapa, pues me va a guiar, me va a conducir. Lo que veíamos en la primera cita. Si el Espíritu nos hace vivir, dejémonos guiar por el Espíritu. Me va a guiar y va a actuar a través de mí. Y va a llegar a los demás a través de mi vida. Son esas 6 dimensiones que vamos a tratar de ver a través de la clase. Nos toca vivir juntos, yo como verdugo y ustedes como víctimas. Es una clase de teología. ¿Qué quiere decir? Que la base es la palabra de Dios. La teología que es comprender lo que Dios nos dice, ¿sí? Y asimilarlo, vivirlo. Eso es la teología, ¿sí? Pero en la palabra de Dios, y ahí puse en especial el Evangelio, lo veremos después a lo largo de la clase, pero sí es muy importante. Pero esa palabra de Dios hay muchas interpretaciones. Hasta el diablo se sirve de la palabra de Dios para tentar al Señor. Salta de arriba del templo porque está escrito que Él enviará a sus ángeles para que no tropiece. Si el diablo se va a servir de la palabra de Dios para tentar al Señor, ¿no? Entonces necesito también justamente lo que llamamos la tradición. El padre Philip, nuestro fundador, nos decía siempre, la tradición es la palabra de Dios guardada en el corazón de los santos, en el corazón de la Virgen María. Es decir, la palabra de Dios guardada en toda su fidelidad, desarrollada a través del corazón de los que aman a Dios y que son amados de Él. Y también, pues en la tradición se incluye el magisterio de la Iglesia. Y también la cooperación de nuestra inteligencia. Voy a poner toda mi inteligencia a contribución para tratar de comprender mejor. A ver, Dios me dice que es Padre, Dios me dice que es Espíritu, Dios. Pues, ¿qué es realmente un Padre? ¿Qué es vivir a nivel espiritual? ¿Qué? En todo eso vamos a ver, por ejemplo, un concepto clave que se va a llamar finalidad. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Sí? ¿Qué es la finalidad y cómo eso me va a permitir entender cosas mucho más profundamente? Pero siempre no para probar, porque lo que prueba es la palabra, sino para tratar de entender lo que el Señor me dice. Después, lo que les decía también y que siempre nos decía el padre Filipe, es que hacemos teología para entrar en la amistad con Dios. ¿Sí? Nos decía siempre que la palabra de Dios no es una vitrina, que yo veo cosas bellas del otro lado, pero no son para mí. Sí, cuando Dios me revela algo, es que me lo quiere compartir. Y entonces, si Dios me revela, todo eso es para que yo lo viva. No es para que yo diga, no, pues qué bonito, pero no es para mí. Y nada más para decirles que justamente no es una clase de querigma. Ahí es algo más profundo en que mi inteligencia va a buscar más allá, aunque claramente pues me permite profundizar el querigma. El querigma es el primer anuncio. El querigma es: Dios te ama, Jesús vino a salvarte de tus pecados, te da el Espíritu Santo para que vivas en la santidad.
Eso es el que, básicamente. Y el querigma es para que mucha gente sienta que Dios me ama y que yo tenga ganas de responder. Después, eso es para nosotros. Entonces, en la clase voy a tratar de darles algunos principios generales, ¿sí? Algunas maneras concretas, ¿sí? Como les decía, es para que vivamos. Entonces, algunas maneras concretas para acoger al Espíritu Santo en nuestras vidas. También para decirles que buscamos juntos. Y además, como cura, no es que me estoy excusando, pero como tengo bastante trabajo, puede ser que en algunas cosas pues, se me olviden algunas citas o algunas cosas, y ahí, o que no sea bastante preciso en varias cosas. Y ahí pueden muy bien corregirme, pueden muy bien decirme, ay no padre, pues es que San Pablo dice eso, y claro que yo de San Pablo, pues, ahí llevamos de San Pablo, pero justamente como decir que no duden, que sepan que pues ahí vamos buscando. Les voy compartiendo pues lo que yo puedo buscar antes, pero que no duden en hacer preguntas, nada más que, como somos muchos, por favor, que lo hagan de preferencia por escrito, ¿sí? Que me permita así pues ser más breve en la respuesta y más acertada, ¿sí? Y en la medida de lo posible que tengan su Biblia. Después, van a ver, les voy a dar cositas para complementar la clase. Primero, algo de la palabra de Dios siempre que pueda iluminar un poco la clase, ¿sí? Después, cómo eso se transforma en principio de vida espiritual, ¿ves? De saber qué es o cómo actúa el Espíritu Santo, pues qué cambia o qué eje, qué criterio puede dar a mi vida. Después, algo que les permita justamente una asimilación más personal, es decir, okay, entonces eso que el Espíritu Santo hace en general, ¿cómo lo voy a poder dejar hacer en mi vida? ¿Sí? Y después cosas que son, lo que decimos para remar más adentro, para seguir profundizando, que es como iba a decir tarea para que vayan profundizando, que vayan también preparando la clase que va a seguir, ¿sí? Que no lleguen en blanco, porque si no, con todo lo que tenemos que ver, pues se van a quedar. Entonces, ahora vamos a entrar en, ¿cómo decir? Realmente un poquito en el tema que nos interesa hoy. ¿Okay? Entonces, la primera pregunta al final es ¿para qué vivo? ¿No? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué estoy buscando? Pero no solo yo, sino que, como estamos en teología, ¿qué es lo que Dios me dice acerca del sentido de mi vida? La vida espiritual, de cierta manera, lo vamos a ver, es cumplir la voluntad de Dios. Pues, ¿cuál es esa voluntad de Dios? ¿Cuándo a los ojos de Dios puedo decir que logré mi vida? ¿O cuándo a los ojos de Dios puedo decir que pues pasé a largo mi vida? ¿Sí? ¿Quién soy para Dios? ¿Qué debo buscar en mi vida? ¿Sí? De vez en cuando, eso es una pregunta muy importante hacerse bien al principio. Si nos equivocamos, después nos duele un buen. Porque, ven, les comparto ahí experiencia, pero de vez en cuando nos toca acompañar señores que llegan a los 50, 60 y pues dejaron muchas cosas por su trabajo y por poder ascender de puesto, ¿sí? A veces dejaron a sus familias, a veces dejaron a cosas bien importantes y llegan a los 50, 60 y un día pues los corren, ¿sí? Y dicen,
¿y ahora qué? ¿No? Es como si había una burbujita y ¿cómo se dice? Y yo que creía que la burbuja era mi vida, ¿no? Y puede ser así al nivel espiritual, ¿no? A veces nosotros buscamos avanzar, ¿no? Ser mejores y no sé qué. Y es muy importante saber si realmente es por ahí que vamos, ¿sí? Porque si se acuerdan bien, en el Evangelio esa historia del Señor que nos recuerda a un fariseo que va a orar y que le va a decir a Dios, pues Señor, gracias porque yo no soy ladrón, yo no soy adúltero, porque pago el diezmo, porque ayuno 2 veces a la semana. Nosotros podemos decir, pues al final, eso es lo que quiero hacer. Y el Señor dice, ese no bajó a su casa justificado. Entonces, hay como que todo lleva por ahí mi vida y todos mis esfuerzos y todo para que el Señor así como que, ¿no? ¿Qué pasa? Es saber, pero cómo Dios ve mi vida. Para Él, ¿qué es importante en mi vida? ¿Para qué vivo? ¿Sí? Porque es eso que voy a buscar, que voy a tratar de hacer, pues de la manera más profunda, más fuerte en mí. Para responder, ahí viene un primer principio que pueden guardar muy profundo en su vida, que es que para leer la palabra de Dios, para entonces tener en la visión de Dios sobre algo, yo no puedo solo tomar una cita aislada. Busco algo sobre salvación, a ver Google, salvación, y me pum, y ahí me echo un volado para ver cuál saca, ¿no? Y digo, ahí dice, no, debo buscar algo que es una dinámica profunda de la palabra de Dios, ¿no? Un concepto dominante. ¿Cómo puedo descubrirlo? Es bien sencillo. Si existe en los 4 evangelios, ahí es que no hay pierde. ¿Sí? Si existe en algunos de los evangelios y el Nuevo Testamento, no hay pierde. ¿No? Ahí sé que es algo que es importante, bastante importante para Dios, para que no sea solo la idea de uno, sino que por ahí va la manera. ¿Sí? Y les digo otra vez, de manera muy especial, en los evangelios. Y ahí hay algo que es muy importante, ¿okay? Es que no debo de hacerle decir al Señor lo que nunca dijo, ¿sí? El Señor quizás nunca preguntó tal cual esa pregunta en el Evangelio, ¿sí? Quizás el Señor la planteó de otra manera, y la manera en que la planteó me va a permitir entender muchas cosas. Si saco alguna respuesta de este contexto general, le puedo hacer decir a la palabra de Dios lo contrario de lo que decía. ¿Se acuerdan de los fariseos que querían apedrear a la mujer adúltera? Pues según ellos, lo sacan de la palabra de Dios, ¿sí? Nada más que se les olvidó que había también muchos al lado, muchos otros mandamientos al lado, y que claramente cuando uno pues no respeta un mandamiento, pues es pasible de toda la ley, lo que dice San Pablo, ¿sí? Entonces se les olvidó que ellos eran tan culpables como ella, ¿sí? Y entonces se les olvidó reflexionar que quizás lo que quería el Señor no era que la apedreara, ¿no? Sino que todos se den cuenta de que sí, todos hemos pecado y todos estamos, como dice San Pablo, privados de la gloria de Dios, ¿sí? Entonces ven, según la manera en que puedo sacar una cita de su contexto, puedo hacerle decir lo contrario de lo que quiere decir. Para saber que realmente Dios quiere decir algo, debo ver que la palabra de Dios converge hacia un lugar, hacia una idea, ¿no? Y ver que justamente mi planteamiento, mi manera de pensar,
justamente debe de ver dónde puede encajar con lo que Dios plantea. Y no lo contrario. No donde, pues yo tengo mi cuadrito y a ver dónde pongo la palabra de Dios para que quepa y que me dé las respuestas que yo busco. ¿Sí? Es muy importante eso. Y lo bueno es que no lo digo yo, sino lo dice el Papa en el Evangelio. ¿No? Cuando dice que justamente esa actitud humilde y asombrada, de humilde y asombrada veneración de la palabra se expresa deteniéndose a estudiarla con sumo cuidado, con un santo temor de manipularla. Y lo que dice el Santo Padre, hay que dejar de lado cualquier preocupación que nos domine para entrar en otro ámbito de serena atención. No plantear las cosas como yo las quiero y ver cómo ahí hago entrar la palabra de Dios, sino ver cómo Dios plantea las cosas y a ver cómo ahí yo entro. ¿Sí? Con mi pregunta. Y ahí les es una pequeña ayuda. Voy a descubrir que Dios plantea la existencia de toda la humanidad y de cada hombre con una historia de salvación, en que Dios viene a salvar al hombre y se aleja de él. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que es en esa historia de salvación que voy a saber qué es mi vida, qué es lo que va a hacer que mi vida sea llena o no. Es en esa historia de salvación que voy a saber lo que vale mi vida a los ojos de Dios. En esa historia de salvación que voy a poder saber cómo Dios ve lo que hace que mi vida sea llena o al contrario que mi vida sea vacía. ¿Sí? Y ahí nada más les puse un chorrazo de citas para que vean que sí converge toda la palabra de Dios. No saqué ahí nada más algunas, pero que muestra a Dios siempre como el que viene a salvar. Viene a salvar de todo, de los enemigos, de los pecados, de la muerte, de los que nos caen mal, de las enfermedades, de todo. ¿Sí? Pero lo que hay de segurísimo es que nos viene a salvar, eso sí. ¿Sí? Y que nos viene a salvar todavía más cuando estamos bien perdidos. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. ¿Y que nos viene a salvar? Porque nos ama. Ahí siguen. Ahí me dije para que vean. Cuando dice que la salvación es justamente la finalidad de la fe. Después justamente va a ser, entonces, pero antes de pasar a esto, ojalá y puedan durante la clase dejar que la primera pregunta siempre los acompañe. ¿Sí? Saber qué es el sentido de mi vida, quién soy, qué hace mi vida llena a los ojos de Dios. Y viendo que voy a encontrar mi respuesta en esta historia de salvación que empezó desde el principio, desde el Génesis, y que pasa por todo el pueblo hebreo, por toda la historia de la iglesia que llega hasta mí y que pasa por mi vida. Entonces me voy a preguntar, ¿qué es la salvación? Según esa palabra de Dios. Y ahí voy a ver igual, Dios me va a salvar por Jesús. Y voy a ver que pues, si todo el Antiguo Testamento me anuncia ese Salvador. Y el Nuevo Testamento me presenta a Jesús como el único que me puede salvar. Que me salva en especial por su muerte y resurrección. ¿Sí? Ahí es donde claramente se revela como mi Salvador. Y vamos a ver que la muerte, ¿se acuerdan todos cuando el Señor muere, que dice perdónalos? Ya no saben lo que hacen. ¿Sí? Y ahí me va a mostrar cómo, y lo va a decir San Pablo en los Colosenses,
que por su muerte justamente, y en los romanos también, por su muerte pues Jesús muere al pecado, ¿no? Y con él morimos al pecado, ¿sí? Por su muerte Dios nos perdona. Entonces por su muerte Dios me salva del pecado, ¿sí? Que lo que vamos a llamar la justificación, y lo que va a desembocar también en la unidad. San Juan va a decir que Jesús no murió solo por la nación, sino para reunir en la unidad a todos los hijos de Dios dispersos. Y la resurrección. Dios me salva de la consecuencia del pecado, que es la muerte. Él me da la vida eterna. Y vamos a ver que también Jesús me va a dar el Espíritu Santo. En eso podemos ver que se va a resumir la salvación. Ahí igual es una pregunta que vamos a guardar a lo largo de la clase, porque ahí está bien resumida. Pero si tengo que acoger esa salvación, voy a tener justamente que detallarla un poco más. Entonces ahí igual les puse un buen de citas que, pues, para que no les quede ni una duda, ¿no? De ver que desde el principio pues Jesús se llama Jesús porque Él salva a su pueblo de sus pecados, ¿sí? Que cuando Simeón lo ve dice, yo he visto tu salvación, ¿no? Que cuando Jesús se va a encontrar con los samaritanos, le va a decir, tú eres el Salvador del mundo, ¿no? En los Hechos le van a decir que no hay otro nombre por el cual se pueda alcanzar la salvación en la tierra, ¿no? Y que Dios hizo surgir un Salvador que es Jesús, etcétera, etcétera, ¿no? Él, ven, la vida está en el Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Después, justamente, que Dios me salva por la muerte y resurrección de Jesús. Dios nos reconcilia por la muerte de su Hijo, ¿sí? Dios, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, crees en tu corazón que Dios lo resucitó, serás salvado. De ver que si yo creo en el Hijo del Hombre que está levantado en la cruz, entonces tengo la vida eterna. Si Dios nos ha reconciliado en el cuerpo carnal de su Hijo, entregándolo a la muerte. Ahí la revelación me dice claramente que Dios se reconcilia conmigo, que Dios me hace morir al pecado, que Dios me da la vida por esa muerte de Jesús y por su resurrección, que justamente no, pues aquí todavía es la muerte, pero ahí también de ver que nos identificamos a la muerte de Jesús y también nos vamos a identificar con Él en la resurrección, ¿sí? Que entonces ahí por Él voy a tener la vida eterna, porque como el Padre resucita a los muertos, el Hijo da vida a quien quiere. Entonces ahí nos queda, como decir, claro eso, que Dios me salva y que la muerte de Jesús me salva por la muerte y la resurrección de Jesús, que la muerte de Jesús me salva del pecado, que su resurrección me salva de la muerte, y que el Señor me va a dar el Espíritu Santo para que eso llegue a mi vida. Entonces después, la otra pregunta que sigue es: ¿a qué viene el Espíritu Santo en mi vida? ¿Para qué el Señor envía el Espíritu Santo si ya me ha salvado? ¿Sí? ¿Cuáles son los diferentes papeles del Espíritu Santo en mi vida? Y también, ahí va a ser muy capital, en que la perspectiva de la salvación me permite profundizar la comprensión de la acción del Espíritu Santo en mi vida. Si realmente mi vida es una vida de salvación, una historia de salvación, entonces, ¿cómo el Espíritu Santo me va a guiar
en esta historia de salvación. Y que no lo voy a poder entender sin esa historia de salvación, sin el vínculo con esa historia de salvación. Entonces ahí quisiera nada más, si tenemos 3 minutos, ver un poco, si yo les pregunto cuáles son los papeles del Espíritu Santo en mi vida, ¿qué me responderían? ¿Qué hace el Espíritu Santo en mi vida? No tanto en su experiencia, sino más en la palabra de Dios, ¿no? Consuela, redarguye. Eso dice la Biblia. Dice que se llama el Paráclito, el Consolador, el Defensor. ¿Qué más? La santidad. ¿Lo santifica? ¿Dónde? En la oración. Ah, sí, no, pero digo, ¿dónde? En la Biblia. Ahora, solo tienen, por lo menos si saben más o menos quién lo escribió, sí. Después no si se saben, no se sabe en el libro exacto, pues no pasa nada. Pero ven que podamos empezar a reflexionar así. Cuando digo algo, ¿de dónde lo saco? Pues no sé, pero lo dijo Jesús que cuando iba anunciando su pasión, que el Espíritu Santo vendría a recordarnos todo lo que nos había enseñado. A recordarnos todo lo que había enseñado. También nos da la revelación de que Él es el Hijo de Dios, ¿no? Cuando se abren los cielos y baja el Espíritu Santo y Dios Padre Se escucha la voz del Padre. También, amado. también se baja sobre Pedro y le dice, ¿no? Tú eres el Mesías, ¿no? Esto no te lo ha revelado nadie, sino te lo ha revelado el Espíritu, ¿no? No, me lo ha revelado mi Padre. Mi Padre, ¿no? Pero por el Espíritu Santo. Palabras más, palabras menos, ¿no? ¿Qué más? Los frutos del Espíritu, la Sí. alegría, la paciencia, la fortaleza. Exacto. Da poder, ¿no? ¿Ah? Da poder cuando le promete el Espíritu Santo a los apóstoles, le dice, ustedes harán cosas más grandes a través del Espíritu Santo. Ajá. Y también les va a decir, van a recibir una fuerza. ¿Una fuerza para qué? Para ser, no, Para seguir ser con el sus anuncio. testigos. Para ser sus testigos. ¿Algo más? Cuando lo bautizan. Cuando lo bautizan, pues ahí baja el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Nada más? Pues ahí se lo voy a encargar de tarea para la próxima vez, ¿no? Buscar, pero al final, ¿qué? ¿Se acuerdan cuando el Espíritu Santo baja sobre Jesús y empieza a exultar? Padre, te alabo, Padre, porque escondiste esas cosas a los sabios y las revelaste a los chiquitos. Hay muchas cosas cuando, por ejemplo, en el capítulo 16 de San Juan, te va a decir que el Paráclito viene a confundir al mundo en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. ¿Sí? Cuando les va a decir el Señor que les va a dar de lo suyo para que justamente pues llevarnos a la verdad entera, etcétera, etcétera. Ahí ver que donde se habla del Espíritu Santo, ¿sí? Y ver justamente la gran diversidad que hay pues en todos esos papeles del Espíritu Santo y tratar de hacer el vínculo con la historia de salvación. Después, ahí viene lo que les voy a dar. Entonces ahí van a ver, no sé si haya bastante para todos, no, de hecho sé que no hay bastante para todos. Entonces, bueno. No. Lo que podemos hacer es que voy a pasar una hoja donde pueden poner sus emails, porque todo eso se puede mandar por email, eso también.
Entonces si alguien puede agarrar una hoja y ya empezar a hacer pasar nombre, apellido, mail, ¿okay? ¿Sí? Y entonces voy a dar, y si pueden por el momento pues agarrar 1 por 2, 1 por 3, o los que usan más papel, los que toman papel, los que pues, están con computadoras, pues les voy a mandar por computadora, no va a pasar nada. Y entonces hay como algunas pequeñas, más o menos un conjunto de eso, de hojas. ¿Qué hay en eso? Pues voy a jugar uno porque para hacerlo. Lo primero es justamente para poder, como decir, concretar algún principio de vida de lo que podemos sacar de la clase. Hoy me parece que hay una cosa que es muy importante, es que para acercarme a Dios tengo como Moisés que quitarme las sandalias, ¿no? Tengo que saber que me acerco a algo que me rebasa y ver que no lo voy a poder hacer encajar en mi pequeña manera de ver, que tengo que abrirme al misterio de Dios y abrirme a su a su palabra, ¿sí? Y para justamente saber que la fe que es hacer pasar la mirada de Dios antes que la mía y antes que la de los demás, ¿sí? Es poder vivir mi vida con fe, es justamente vivir mi vida como Dios la ve y no como yo la veo o no como los demás la ven. San Juan Pablo II decía que cada vez que tengo una pregunta o un problema, empiezo por preguntarme dónde se habla de este tema en el Evangelio. ¿Sí? Eso, un principio de vida espiritual muy grande. La primera cosa, cuando vivo algo, ¿dónde Dios habla de esto? Y no solo para tener una respuesta, pero sé que Dios habla de esto aquí. Y a veces creo que hay, si yo busco sobre el perdón, me voy a dar cuenta de que Dios dice unas cosas, que Dios dice otras cosas, y entonces abrirme a esa diversidad y a esa riqueza. Después hay 2 citas que pueden guardar para esta clase. Después, justamente, no, pero ahí eso se lo voy a mandar, ¿cómo decir? Y si tú lo vas a tener aquí. Entonces, ahí después viene lo de la asignación personal. Ahí son cosas muy importantes para que la clase no se quede general. Entonces, ¿qué quiere decir, por ejemplo, cuál es mi historia de salvación? Si mi vida es una historia de salvación, ¿qué es? ¿No? Y ahí justamente saber de qué me viene a salvar Dios, ¿no? ¿Cuáles son mis pecados recurrentes, los traumas? ¿Cómo esto influencia mi vida? Y al contrario, ¿cómo Dios influencia mi vida? ¿Cómo es que me encontré con Él? ¿Cómo descubrí su mirada? ¿Cómo hoy por hoy su mirada cambia mi vida o al contrario no la cambia? ¿Sí? ¿Qué espero de Él? ¿Sí? Si Él me viene a salvar, ¿de qué me viene a salvar? ¿Cómo me viene a salvar? ¿Qué espero de Él? ¿No? Y ahí después hacer un pequeño ejercicio práctico, ¿no? Poder justamente tomar el tiempo de pedirle al Espíritu Santo, de abrirnos a este misterio de Dios y a su mirada sobre nosotros. Y después viene la tarea. Que yo no soy tan malo como el padre Mario. Entonces no voy a revisar todas las tareas cada vez. ¿Sí? Pero sí de vez en cuando. Entonces, lo primero es justamente qué es la salvación. Dios me salva del pecado de la muerte. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Porque todavía muero y todavía peco. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Se equivocó el Señor.
no le dio bastante fuerza a lo que me dio. Que como el hecho de saber que esa perspectiva de la salvación que me va a permitir pues descubrir profundamente lo que el Espíritu Santo quiere hacer en mi vida. De saber que el Espíritu Santo viene en esa historia, pues ¿qué cambia sobre mi manera de ver? Después de decir, pues justamente ver un poco cuáles son los diferentes papeles del Espíritu Santo en mi vida y cuál orden hay entre ellos. ¿Sí? Si es igual todo y un rato me da uno y bueno, aprovecho y otro rato me da otro y a ver, ¿no? O si justamente, pues porque está en esta perspectiva de salvación, pues entonces todos los dones del Espíritu Santo van por ahí. Y ahí buscar justamente en los evangelios sobre el Espíritu Santo. ¿Cuáles? Primero en los evangelios, después hay viene otros libros como las cartas de Pablo, los Hechos, pero les digo, los evangelios tienen una centralidad que no tiene ningún otro libro de la Biblia. Hay entonces un pequeño juego para que no se aburre. Y ya, para terminar, sí se me olvidó algo importante. Van a ver que dentro de lo que les di un texto muy bello de Santo Tomás de Aquino, que se sacó de la suma contra los gentiles. Los gentiles eran los paganos. Y en esa suma, que es así un poco como la suma teológica, pero ordenada de manera un poco diferente, porque quería corregir errores, Santo Tomás va a hablar del Espíritu Santo y va a hablar del papel del Espíritu Santo a diferentes niveles. Y como buen teólogo lo va a sacar todo de la palabra de Dios, todo, ¿no? Nada más que lo va a arreglar un poquito con su inteligencia y con la ayuda de Aristóteles. Y entonces la idea es que lo puedan leer, porque la próxima vez lo vamos a ver. Nada más que van a ver Santo Tomás cuando habla, es un poco lentito. Y a veces hay que leerlo varias veces para más o menos entender que no entendimos, ¿no? Y entonces, como dice, que lo puedan ya meditar para que porque la vez próxima también no vamos a poder pasar todos los 45 minutos sobre el texto. Entonces voy a ir por más así, ¿no? Es que lo puedan, como siempre, profundizar de antemano para que realmente les saquen provecho, porque es seguramente uno de los textos más bellos sobre la acción del Espíritu Santo en el corazón de los hombres. Entonces, ahí les dejo en Marcos de Carlos ahora. Y quizás tenemos 5 minutos de descanso para poder. Los mails, pues ya viene la hoja, ¿no? De los mails. Aquí está. Por acá. Entonces,